Caso Tlatlaya. En la madrugada del 30 de junio del 2014, 8 militares del 102 Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas efectuaba un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera número 2 en las inmediaciones del poblado de Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya. Estos militares pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas. Fue el sargento segundo de infantería quien se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y además había 3 vehículos en su interior. El sargento informó de esto a sus compañeros y el vehículo detuvo la marcha. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, según testimonios de 5 vecinos de San Pedro Limón, que son muy cercanos a donde se encuentra esta bodega. Para esto, le preguntan a los militares que quiénes fueron los que empezaron los disparos, a lo que ellos responden que las personas que se encontraban dentro de la bodega fueron las personas que empezaron a disparar, para lo que ellos tendrían que repeler el ataque y también tuvieron que accionar. Pero para esto hay una versión de una mujer que también se encontraba ahí que menciona que los militares fueron los que primero dispararon, mientras todos dormían dentro de la bodega. La CNDH menciona que el intercambio de disparos duró entre 5 y 10 minutos porque las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente, según las declaraciones de 3 mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento. Una de ellas declaró que estaba en la bodega porque había ido a buscar a su hija, que últimamente andaba en malos pasos. Las otras dos dijeron que habían sido secuestradas y hoy estas 2 mujeres se encuentran presas. Sin embargo, la CNDH menciona que las primeras declaraciones que fueron obtenidas de estas personas fueron mediante la tortura, con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido dentro de esta bodega. Estos mencionan que la madrugada del 30 de junio estuvo cubierta de 2 tipos de disparos, dijo uno de los vecinos, disparos pausados y otros disparos de ráfaga. Contó el vecino que es el más cercano, que vive aproximadamente a 130 de la bodega. La CNDH menciona lo que dijeron los militares cuando llegaron a la bodega, que era que se rindieran, que era el ejército mexicano, a lo que mencionan las personas que se van a rendir. Estos contestan que salgan y que les van a perdonar la vida. Entonces, cuando cesaron los disparos, los elementos militares esperaron afuera de la bodega entre 15 y 20 minutos antes de que uno de ellos diera la orden de poder ingresar al lugar. Cuando cesaron los disparos, los elementos militares esperaron y ya entre las 5 y 4:50 de la mañana los militares entraron a la bodega. En las recomendaciones nunca especificaron cuántos fueron los militares que entraron. Ahí encuentran a las 3 mujeres y a las otras 2 personas amarradas, presuntamente en calidad de secuestrados. Y aproximadamente durante una hora, entre 5 y 6 de la mañana, se escucharon los disparos aislados que mencionaba anteriormente. Y esto lo dicen los vecinos, que pum, 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 refiriéndose a los disparos cortos, y que estas fueron armas accionadas por el ejército en contra de las personas rendidas, según uno de los vecinos. La CNDH dice que es en esta hora cuando ocurre la privación arbitraria de la vida de las personas que se encuentran al interior de la bodega, con excepción de las 3 mujeres sobrevivientes y los 2 presuntos secuestrados. Los testimonios de las mujeres coinciden en que los militares entraron a la bodega y encontraron a los civiles rendidos y desarmados. Y después de todo esto, los sacaron a uno por uno y fueron estos obligados a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, para pues después dispararles. Una de ellas dijo haber escuchado a un militar decir: los que estén vivos o heridos, vuélvanles a disparar.
Las tres mujeres y los dos presuntos secuestrados fueron llevados a uno de los cuartos frontales de la bodega. Fue en ese momento cuando pudieron ver los cuerpos en el suelo. Para esto comenzaba a amanecer, según los testimonios de las mujeres. El personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero no fue así y les dispararon. Entonces, peritos de la CNDH, al ver esto, elaboraron un mapa sobre cómo fueron encontrados los 22 cadáveres dentro de esta bodega para distinguir a aquellos que tienen heridas muy probablemente por un contexto de balacera o de enfrentamiento, otros de fuego cruzado y otros que hayan sido privados ilegalmente de su vida. La recomendación de la CNDH precisa que fueron ejecutadas 12 personas y no 3 porque no es posible establecer sus posiciones originales, por lo que estos fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados. 4 resultaron heridos durante el enfrentamiento y 3 en fuego cruzado, según el informe de la Secretaría de Marina. A las 5:15 horas, el comandante de la base de operaciones de la Armada de México ubicada en Lubianos, Estado de México, recibió información por teléfono y de manera anónima sobre unas detonaciones. A las 5:20 horas, el comandante 102 de Batallón de Infantería ratificó que se había registrado un enfrentamiento y que además personal naval se trasladaría al lugar de los hechos. Sin embargo, militares que participaron en el enfrentamiento dijeron que a las 6 horas se había solicitado el apoyo. Entonces aquí las versiones ya no coinciden. A las 7:30 de la mañana, personal de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, llegó al lugar de los hechos y ahí ya había vehículos del ejército mexicano fuera de la bodega y dentro cuerpos en el piso sin precisar un número. Había ropa dispersa, algunas armas, basura y tres vehículos pick-up con las puertas abiertas. Fue hasta las 9 horas de la mañana cuando el cabo 102 de Infantería informó al personal de la Procuraduría General del Estado de México, a la PGJE, que era seguro avanzar al lugar de los hechos. Además, informó que había 22 personas fallecidas y 3 aseguradas. Las autoridades del Estado de México llegaron hasta las 12:30 horas. La CNDH documentó que después de la ejecución de 15 personas al interior de la bodega, el lugar de los hechos fue alterado a tal grado que algunos de los cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo. Aunque no es posible determinar en qué momento ocurrió, quién participó, quién lo presenció y quién encubrió y ordenó, la CNDH dice que esto puede ser atribuible al personal 102 Batallón de la Base de Operaciones de San Antonio Rosario de la Secretaría de Defensa Nacional, que fue quien estuvo presente en el lugar, aunque también debe tomarse en cuenta la posible participación de otros elementos militares que arribaron al lugar de los hechos. Hoy los 8 militares de este batallón se encuentran presos. El 1 de octubre del 2017, la Procuraduría General de la República dijo que se les acusaría de homicidio a estos 3 soldados por este caso. En una conferencia de prensa, el procurador José Jesús Murillo Caram explicó que hubo un enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes. Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega 3 militares y realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna. Desde que finalizaron los disparos y hasta que llegaron las autoridades mexiquenses, transcurrieron al menos 6 horas, tiempo en el cual se cambió la posición original de los cadáveres, se movió uno de estos de su ubicación original y se colocaron armas en todos los cadáveres. Esto es lo que dice la CNDH en su recomendación. La mayoría de las personas que murieron en esa madrugada del 30 de junio era
La mayoría era de Tierra Caliente, de Guerrero. Solo una de estas personas era oriundo de Tlatlaya, Estado de México. Entre estas víctimas había una chica de 15 años y los demás eran varones, dos de ellos de 17 años de edad. Según la CNDH, familiares de las seis víctimas dijeron que sus hijos fueron secuestrados por los criminales en enero, abril y junio de ese año, y así estos ser forzados a trabajar con ellos para realizar actividades delincuenciales. Así es Tlatlaya, un municipio mexiquense cerca de los municipios de Guerrero como Tlachapa, Tlapehuala, Apaxtla de Castrejón y Arcelia, que según la CNDH tiene presencia fuerte los grupos de la delincuencia organizada. En conclusión de todo esto y de lo explicado, a lo que iba el tema es de qué derechos humanos se veían violados en algún caso, y en este caso pues se ven violados el artículo uno de la Constitución Política en sus tres primeros párrafos, donde nos menciona todo sobre cómo las personas tenemos derechos humanos,